Módulo 2, lección 5. Tipos de error en celdas formuladas, la manera de auditarlos y algunas funciones de error. Iniciaremos esta lección diciendo que el error más común en Excel se manifiesta cuando una celda muestra el carácter numeral de forma continua. A este error se le llama error de longitud de caracteres y se presenta cuando el valor numérico de una celda no se puede mostrar con el ancho actual de la columna, por lo que simplemente bastará con ubicar el puntero del cursor en la línea de división de la columna actual y la columna de la derecha para ejecutar la acción de doble clic, y de esta manera el ancho de la columna se ajuste a la longitud requerida por la celda que muestra dicho error. Sin embargo, puede observar en el video que al modificar el ancho de la misma columna por 5 unidades, en la celda que contenía el error se muestra su valor en un formato diferente llamado formato de connotación científica, y en este caso quiere decir que el valor de 1 que se visualiza a la izquierda de la letra E mayúscula se debe multiplicar por 10 elevado a la 5, como se aprecia en la fórmula de la celda G3. Observe que al confirmar dicha fórmula, el resultado se acerca al valor de 123.456, ya que la connotación científica indicó, en otras palabras, que le adicione 5 ceros al valor de 1. Por supuesto, si expresamos el mismo valor con la connotación científica de 12 por 10 elevado a la 4, estaríamos adicionando 4 ceros al valor de 12, lo cual nos dejaría con un valor de 120.000, que es más cercano al valor de 123.456. Sin embargo, como el objetivo no es explicar el formato de connotación científica, sino lo que sucede con el error de longitud de caracteres, por ahora nos interesa dar claridad sobre estos dos aspectos. Primero, una celda mostrará un valor numérico con un formato de connotación científica si dicho valor no cabe en el ancho de la columna, como sucede cuando el ancho de la columna E del ejemplo del video es de 5 unidades. Segundo, una celda mostrará el error de longitud de caracteres si ni siquiera el formato de connotación científica cabe en el ancho de la columna, como sucede cuando el ancho de la columna E del ejemplo del video es de 4-5 unidades. Por otra parte, el error de longitud de caracteres se mostrará también cuando se le asigne un formato de fecha a una celda que contenga un valor negativo, como es el caso del valor de menos 150 de la celda del ejemplo del video. Observe que, efectivamente, al hacer clic en el botón Aceptar de la ventana Formato de celdas, Excel asigna el error de longitud de caracteres sin importar que el ancho de la columna se amplíe significativamente, como se aprecia en el video. El segundo error que estudiaremos en esta lección se llama error de división por cero, y sucede cuando en una fórmula se digita el valor de 0 directamente como denominador de una división, como es el caso de la división de 5 entre 0 del ejemplo del video, o cuando en lugar de digitar el valor de 0 se hace referencia a una celda cuyo valor es 0, como es el caso de la celda E12 del ejemplo mostrado. Por su parte, recordará que en un ejemplo anterior analizamos la fórmula que divide al valor total del ejemplo del video por la tasa de cambio, y vimos que si dejábamos la fórmula sin fijar la referencia de esta última celda, al copiarla a la siguiente celda, Excel arroja el mismo error de división por cero, ya que, como se aprecia en el video, se estaría dividiendo el valor de la celda G6 por el de la celda G3, que es una celda vacía, y que en operaciones matemáticas que se hagan con celdas vacías, Excel las interpreta con valor de 0.
Puede ver también que en ambos casos se visualiza un punto verde en la esquina superior izquierda de cada celda, indicando que al ubicarse en cualquiera de ellas, se activará la etiqueta inteligente correspondiente a la comprobación de errores, la cual despliega un menú que en su primera opción le informa sobre el tipo de error. En la segunda opción despliega una ventana de ayuda sobre el correspondiente tipo de error. En la tercera opción le permite evaluar paso a paso el desarrollo de la fórmula mediante la acción continua de clic en el botón evaluar, mostrándole la fórmula original, los valores de cada una de las referencias G5 y G3, el desarrollo de la fórmula como tal, y al final se muestra el error de división por cero arrojado por la correspondiente fórmula. Por su parte, la opción omitir error simplemente desactivará el punto verde, indicando que ya no se desplegará la etiqueta inteligente de comprobación de errores. Es de aclarar que la opción omitir error no corregirá el error, como se explicó en una lección anterior. Por otra parte, al hacer clic en opciones de comprobación de errores, se desplegará la ventana Opciones de Excel, ubicándose en el área de comprobación de errores del grupo de opciones del menú Fórmulas, desde donde se puede desactivar la comprobación de errores para que Excel no active la etiqueta de comprobación de errores, como también podrá restablecer los errores omitidos, como se aprecia con la omisión que se hizo en la celda I6, la cual recupera su punto verde, indicando que podrá activar la etiqueta de comprobación de errores cuando se ubique sobre ella. Recordará que no es recomendable modificar las opciones de la ventana Opciones de Excel, por lo que se sugiere cancelar siempre esta ventana, como se aprecia en el video. Volviendo al menú de comprobación de errores, finalmente la opción Modificar en la barra de fórmulas simplemente ubica el puntero del cursor en la barra de fórmulas para su posible edición. Otro error que es común visualizar en las actividades de formulación en Excel es el error de valor. Este error se muestra cuando en el momento de crear una fórmula se hace referencia a una celda que contiene una cadena de texto en lugar de un valor numérico. Tal es el ejemplo del video en el que estamos dividiendo por la celda F2, cuyo contenido es la cadena de caracteres tasa de cambio y no un valor numérico con el cual se pueda efectuar dicha división. Para explicar otro caso en el que se genera un error de valor, queremos que recuerde que la celda G5 contiene la fórmula de la cantidad por el valor unitario. Observe que al modificar la cantidad de 30 por los caracteres OK, se muestra el error de valor en la celda G5. Es más, puede suceder que por equivocación simplemente digite un espacio en blanco para que se muestre el mismo error de valor en una celda que haga referencia a ella, como es el caso de la celda G6 del video. Sin embargo, no sobra recordar que si borra el contenido de las mismas celdas E5 y E6, el resultado de las celdas G5 y G6 será de 0, ya que Excel interpreta a las celdas vacías como celdas con valor de 0. Por otra parte, si en el ejemplo del video inserta la función suma para obtener el total de la columna G, sucederá que al incluir al título de la columna en el rango de dicha suma, es decir, al texto valor total, este valor no será tenido en cuenta para el correspondiente cálculo, a pesar de que Excel muestre a dicho texto en la lista de valores de argumento. Es más, si entra a la función suma, borra el rango asignado al primer argumento y le asigna la referencia de la celda G4,
efectivamente se mostrará un error de valor en el área de resultados del argumento. Sin embargo, en el área de resultados de la función no se visualiza un error de valor. Es más, si al segundo argumento de la suma le asignan la referencia de la celda G5, Excel muestra a dicho valor como resultado de la función, tal y como se aprecia al confirmar dicha función en el video. Queremos que no se confunda con la acción de hacer referencia a celdas con cadenas de textos dentro de fórmulas. El problema no es hacer referencia a celdas con textos. El problema es hacer operaciones con ellos. Por esa razón, sucede que si estando ubicado en una celda en blanco, hace referencia a una celda que tenga una cadena de texto y no realiza ninguna operación matemática de suma, resta, multiplicación o división con ella, Excel devolverá dicha cadena de texto como se aprecia en el video. Acerca del error de valor, solo resta decir que su nombre indica que se está usando un tipo de valor inadecuado para resolver una operación. Por su parte, para explicar el tipo de error de no aplica, hemos registrado en la celda E7 la fórmula buscar B, la cual toma el valor de la celda C5, lo busca en la primera columna de la matriz lista de precios y devuelve el correspondiente valor unitario, como se aprecia cada vez que cambiamos el valor de una referencia en el menú de la celda validada del ejemplo del video. Es de aclarar que el color amarillo que resalta a la fila a donde se encuentra la referencia seleccionada corresponde a la aplicación de un formato condicional avanzado, el cual explicaremos en el nivel avanzado de este curso. Volviendo al tema central, se puede ver que la celda C5 está validada con respecto al rango de referencias de la misma lista de precios. Por esa razón, será imposible registrar una referencia que no exista, ya que Excel no permitirá registrarla, como se aprecia en el video. Sin embargo, si estando ubicado en dicha celda, selecciona la ficha Datos y activa la ventana Validación de celdas para borrar su validación, haciendo clic en el botón Borrar todos, abrirá la posibilidad de que se digite una referencia que no exista, en cuyo caso Excel no puede traer el precio de dicha referencia y por tanto devolverá un error de no aplica. Si analiza con detenimiento, notará que este tipo de error no requiere que se esté haciendo una operación matemática, como sucede con los errores de valor y de división por cero explicados antes. Aquí Excel simplemente está diciendo que no puede realizar la función porque uno de sus datos de entrada no aplica para dicha función. Ya para terminar con los errores más comunes que se muestran durante la formulación en Excel, hablaremos del error de referencia, el cual se presenta cuando se elimina una celda que se esté referenciando en una fórmula. Por ejemplo, teniendo en cuenta que la fórmula de la celda E15 hace la resta de E13 menos E14, se tiene que, si se elimina la fila 13, se mostrará en dicha fórmula un error de referencia. Es más, en la fórmula se reemplazará el error de referencia por la referencia de la celda E13. Por su parte, al activar el botón Mostrar fórmulas de la cinta Fórmulas, podrá recordar que la celda tasa de cambio del ejemplo afecta a todos los valores de la columna I. Por tal razón, sucederá que al eliminar la fila 2, todas las celdas resaltadas mostrarán un error de referencia. Es más, note que a pesar de que la suma de la celda I9 no hacía referencia a la tasa de cambio de forma directa, en esta celda se muestra también el error de referencia. Esto se debe a que las celdas formuladas heredan los errores de las celdas referenciadas en ellas. De esta manera se tiene que si restauramos la fila 2
deshaciendo las últimas acciones y eliminamos la columna cantidad, se puede ver que todas las celdas formuladas que de manera directa e indirecta dependían de la columna cantidad muestran el mismo error de referencia. El error de referencia también se presenta si se elimina una hoja que está referenciada en una fórmula. Puede ver en el ejemplo del video que en la celda E17 se está sumando la celda E5 de la hoja errores 2 con la misma celda de la hoja errores 3. Después de confirmar dicha fórmula y eliminar la hoja errores 2, se aprecia un error de referencia en la fórmula de la hoja de errores 6. Es más, el error se aprecia justo en el espacio en donde se hacía referencia a la hoja eliminada. Aunque con lo visto cubrimos la mayoría de errores mostrados por Excel, la siguiente pregunta sería: ¿cómo facilitar la revisión de errores? Antes de llegar a los errores, vamos a dar un paseo por las herramientas del grupo de comandos de auditoría de fórmulas de la cinta Fórmulas. Observe que si se ubica en la celda tasa de cambio, la cual no es una celda formulada, pero sí afecta a varias fórmulas, debe saber que la acción de clic en el comando rastrear dependientes mostrará una flecha por cada celda de la columna total en dólares que en su fórmula hace referencia a la celda tasa de cambio. A su vez, un segundo clic sobre el mismo botón de comando rastrear dependientes mostrará que dichas celdas afectan al total de la correspondiente fila 10. Antes de continuar, utilizaré el comando quitar flechas para borrar las flechas generadas por el comando rastrear dependientes. Según lo visto, se puede afirmar que el primer clic mostró el primer nivel de dependencia de la celda tasa de cambio, mientras que el segundo clic mostró el segundo nivel de dependencia de la misma celda. Por su parte, el comando rastrear precedentes se usa desde una celda formulada, como es el caso de la celda I10 del ejemplo, y de la misma manera, el primer clic mostrará el rango que en su primer nivel de precedencia afecta a la celda I10 y por consiguiente, un segundo clic mostrará el segundo nivel de precedencia, el cual incluye a la tasa de cambio y a la columna valor total. Note que un tercer clic mostrará el tercer nivel de dependencia, el cual incluye a las columnas cantidad y valor unitario. Por otra parte, note que la acción repetida de doble clic sobre las flechas desplazará la ubicación de la celda activa entre los extremos de la correspondiente flecha. Esto le parecerá más útil si selecciona la celda E20 y rastrea sus precedentes, ejecutando la misma acción de doble clic sobre la flecha de auditoría. Note que, a pesar de que se hace referencia a una celda distanciada o retirada del área visual de la pantalla, el desplazamiento entre los extremos de la flecha es realmente efectivo. Es más, si se ubica en la celda E17 y arrastra sus precedentes o rastrea sus precedentes, se activará una flecha de color negro que apunta hacia la celda y tiene un icono en el extremo parecido a una hoja, o que mejor representa una hoja. La acción de doble clic en la flecha abrirá el comando ir a, desde donde podrás seleccionar una de las referencias. Note que en el ejemplo del video tuvimos que ubicarnos en la casilla referencia y desplazarnos al final de ella para de esta manera apreciar que la referencia de la celda de la opción seleccionada era la celda E5 de la hoja errores 2. La acción de clic en el botón aceptar del comando ir a efectivamente nos llevará a la celda E5 de la hoja errores 2, como se muestra en el video. Desde esta celda podemos hacer lo contrario, es decir, rastrear sus dependientes para que de la misma manera se muestre una flecha negra que apunta hacia el extremo de la línea
con el icono de la hoja. Note que la acción de doble clic vuelve a desplegar la ventana Ir a y por supuesto se aprecia la referencia de la celda a donde iniciamos este ejemplo, es decir, a la celda E17 de la hoja Errores 6, como se aprecia en el video. Por otra parte, note que en la hoja Errores 7 se visualizan muchos errores. Sin embargo, el único error está en la celda E5, en la cual se digitó el carácter O mayúscula en lugar del número 0, algo que sucede frecuentemente. En consecuencia, se tendría un valor alfanumérico como dato de entrada para todas las fórmulas que hacen referencia a E5 de manera directa o indirecta. Cuando le suceda esto, no piense que todo el modelo está mal formulado y que tiene que revisar una a una todas las fórmulas. La sugerencia es que se ubique en una de las celdas con el error y ejecute el comando rastrear error del grupo de comandos auditoría de fórmulas de la cinta fórmulas o desde la opción seguimiento de error de la etiqueta inteligente de comprobación de errores. Este comando mostrará de color rojo las relaciones con error, es decir, a dónde se ha referenciado una celda con un error. Además, mostrará con líneas azules las referencias acertadas, aclarando que el error no se presenta porque en la celda E5 se haya digitado la letra O en lugar del número 0, sino se presenta porque en la primera fórmula se hizo referencia a dicha celda, lo cual no tendría lógica pensando en que en una fórmula no se pueden operar valores alfanuméricos. Otra cosa sería que en la misma celda I5 se digitara una fórmula que divida por 0, en cuyo caso la línea de rastreo de error se muestra toda de color rojo, ya que el error sí estaría en dicha celda. Es más, aprecie que al quitar las líneas de auditoría y repetir el seguimiento al error desde cualquier otra celda con dicho error, siempre nos llevará a la celda que contiene la fórmula con el error original. Ya para terminar, debes saber que la función EsError de la categoría Información evalúa si una fórmula arroja un error, devolviendo los valores verdadero o falso, como se aprecia al confirmar la función del video y al copiarla hasta la fila 10. Por su parte, la función de la misma categoría Información, llamada EsErr, hace lo mismo que la función EsError, excepto para el error de tipo no aplica, como se aprecia en las ayudas sobre lo que hace cada función de la ventana Insertar función. Finalmente, estamos seguros que les será más útil usar la función si.error de la categoría Lógicas, la cual evalúa también si una fórmula arroja un error y devuelve el valor que se registre en el argumento valor si error, o de lo contrario, es decir, si la fórmula no devuelve un error, el resultado será el de la correspondiente fórmula, como se aprecia en las filas 6 a 9 del rango copiado en el ejemplo del video. Con esto se da por terminada esta lección, seguros de haberle aportado los conocimientos requeridos para el uso y aplicación de las técnicas y herramientas expuestas.